Hola, ¿cómo están? Hoy es una nueva semana, continuamos con el módulo 1 de Historia, segundo ciclo. Hoy vamos a ver las primeras civilizaciones cuando la vida se hace más completa. Primero, ¿qué es una civilización? Bueno, se denomina, tal como dice acá, civilización a una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que cuenta con los siguientes elementos. Vamos a ver. Uno, un sistema de escritura o contabilidad. Estas primeras civilizaciones, ¿cómo llegan a la escritura? Para registrar todo lo que tenían. Y de esa forma, llevando los registros, podían guardar cosas o venderlas o intercambiarlas y no pasar hambre a futuro. Por lo tanto, la escritura va a surgir como un método de contabilidad. Otro elemento fueron las construcciones de ciudades, ya que eran población numerosa. Un tercer elemento fue la gran producción económica que tuvieron y el comercio a distancia. Otro fue la creación o invención del Estado. Tuvieron gobiernos centralizados que manejaban a la población, que cuidaban a la población, que tenían un ejército que protegía el espacio y que también manejaban a la población desde un punto de vista religioso. Fueron sociedades jerarquizadas y también esclavistas. ¿Qué significa jerarquizada? Significaba que había un grupo que estaba a la cabeza y después venían otros grupos. Finalmente estaban los campesinos, que eran por lo general la gente más pobre. Y debajo de ellos y de todo estaban los esclavos. ¿De dónde sacaban esclavos? Por ejemplo, las personas que capturaban en una guerra, en una batalla, pasaban a ser esclavos. A veces los esclavos eran traídos de otros lugares. Sé quizás que está de más decirlo, pero por lo general nosotros vemos películas donde la gente que es esclavizada es de origen africano. En esta época no tenía nada que ver. Los esclavos eran personas de otros pueblos y que caían en la esclavitud, ya sea por deuda, por guerra o simplemente porque habían sido atrapadas. Estas sociedades también tuvieron una arquitectura monumental que constituyeron obras de gran ingeniería. Por ejemplo, en Mesopotamia, los zigurats, las pirámides en Egipto, los templos en la India y en China. Y por supuesto, y aunque nos parezca extraño, desarrollaron un gran conocimiento científico, como por ejemplo los calendarios. Para hacer un calendario debes estudiar la astronomía y tenían personas dedicadas exclusivamente a ese conocimiento. En Egipto, el hacer las momias, momificar los cuerpos, implicó aprender una gran cantidad de conocimientos sobre la anatomía humana y de las enfermedades. Estos 7 elementos fueron fundamentales para hablar de civilización al inicio de la historia humana. ¿Cuáles o cómo se ubicaron geográficamente las primeras civilizaciones? El mapa nos muestra a Egipto y Mesopotamia, al Valle del Indo, en la actual India en el norte, y China, en el Valle de Huanghe. Estos lugares fueron esencialmente los primeros donde se formaron. También en América, las primeras civilizaciones o las herederas de las primeras civilizaciones fueron los aztecas, los mayas y los incas. Mientras que en Europa, que fueron mucho más tardías, fueron en Roma, lo que hoy día llamamos la capital de Italia, y en Grecia. Las primeras civilizaciones recibieron el nombre de civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque todas se organizaron en torno a un río. Por ejemplo, ya que vamos a hablar de las más antiguas, que son Mesopotamia, Egipto, India y China, hace más de 5.000 años atrás, recibieron el nombre de civilizaciones fluviales, ya que se formaron a orillas de un río. En el caso de Mesopotamia, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. El resto del territorio, aunque no lo podamos creer, era más bien muy seco.
En Egipto, alrededor del río Nilo, que lo veían como un dios, porque era tan importante. Recuerdo que Egipto está ahí al lado del desierto de Sahara. Contar con un río tan grande era contar con la vida. En el Indo, que queda en el norte de la India hoy en día, era un río que recibe ese nombre y que era muy importante. También era una zona relativamente seca. Y los ríos amarillo y azul en China fueron fundamentales porque las primeras civilizaciones que se organizaron en China fue alrededor de estos dos ríos. La civilización de Egipto. Siempre escuchamos de Egipto, vemos las películas de esta hermosa civilización que se desarrolló, como ya lo hemos dicho, a los pies del río Nilo. Imagínense un espacio lleno de desierto que está cruzado por un río. Toda la vida se hace alrededor de ese río. La agricultura, las casas, las creencias. Le cantaban al río, le llamaban el divino, el supremo. Egipto tuvo como máxima autoridad al faraón. Su organización social estaba formada por una estructura piramidal compuesta, en primer lugar, por el faraón y su familia. Después de él, seguían los sacerdotes y funcionarios del imperio. Eso era la gente importante. Bajo de ellos estaban los artesanos y campesinos. Y en el último lugar, una gran cantidad de esclavos. Era una estructura organizada en estamentos fijos que no tenían movilidad. Por ejemplo, si usted nacía campesino, lamentablemente no existía la posibilidad de cambiar su situación. Quiero recordar además que si bien ellos tuvieron esclavos, dentro de la antigüedad fue una civilización que no trató tan mal a sus esclavos. Le permitía tener propiedad, podía estar casado el esclavo y su esposa o su esposo era libre, pero de qué forma se reconocía. Cada vez que iba a trabajar para su amo, debía sacarse las sandalias y debía caminar así. Entonces esa era una característica del esclavo en el antiguo Egipto. Acá vemos un mapa. Este mapa es muy interesante ya que nos muestra tanto los egipcios como a los sumerios, a Mesopotamia. Mesopotamia es todo esto, todo lo que está marcadito con verde. Todo lo que está marcado con verde. Ahí surgen las primeras civilizaciones. Sumer, conocida como Sumeria, Babilonia, Asiria. Actualmente, ¿qué país se ubica ahí? Irak. Nosotros conocemos de esta zona donde ocurrieron las primeras civilizaciones, incluso a través de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento me hablan de la antigua Caldea. Esa es. Ese lugar llamado Caldea en la Biblia es la zona de Mesopotamia. Ellos coexistieron en el tiempo con los egipcios, acá. Y como ya habíamos hablado del río Nilo, todas estas vetas de color celeste son parte del gran río Nilo, que era muy importante para los egipcios antes y ahora también. En el caso de la gente de Mesopotamia, tuvieron dos grandes ríos. Como ya dijimos, el Éufrates, que es muy largo, viene desde acá, y el Tigris, que eran los dos ríos que le dieron vida. ¿Cuál es el legado cultural de Egipto? No es cualquier legado. Crearon un calendario solar con bastante precisión, eran grandes astrónomos. La momificación, recuerden que ellos hacían del cuerpo del muerto una momia, le sacaban sus intestinos, le echaban aserrín, lo mantenían en unos líquidos y después lo llenaban de vendas. De esa forma aprendieron mucho de la anatomía humana y sus enfermedades, por lo tanto avanzaron mucho en medicina. Su visión religiosa, aunque no lo creamos, porque ellos fueron politeístas, tuvieron varios dioses, pero avanzaron a tener un dios principal. Probablemente en algún momento iban a llegar a la concepción de un solo dios. Y también creían en una vida después de la muerte, por algo momificaban. Crearon una escritura de jeroglíficos, esto es, que hacían dibujos pero que representaban una idea. Y ahí su riqueza. Las pirámides fueron grandes obras que les permitió desarrollar las matemáticas y la ingeniería. Muchas veces, aquí está la pirámide, nos contaban
que le habían hecho esclavos. Probablemente una parte eran esclavos, los otros eran egipcios. El faraón mandaba con su ejército a buscar que cada familia le entregaran un hijo varón para construir las pirámides. Y en eso podían estar hasta 25 años construyendo una pirámide. Otra cultura y civilización que se formó antes fueron los sumerios. Ya vimos el mapa. Los sumerios, ¿qué desarrollaron? Esto es en Mesopotamia, la astronomía y la matemática, un calendario pero lunar bastante exacto, crearon el sistema sexagesimal, es decir, dividían el tiempo y todo en 60 partes. Y aunque nos cueste creer, pero hoy en día, por ejemplo, ¿cómo lo usamos? En la hora, con el reloj. Una hora son 60 minutos. Un sistema enorme de regadío, porque el espacio era bastante seco, entonces crearon canales por los cuales llegaba el agua a todo tipo de cultivos que tenían. Ellos cultivaban el trigo y la cebada principalmente, entre otros productos. Acá al medio vemos una figura enorme que se llamó los sigurats. Los sigurats fueron muchas cosas, son enormes, eran muy, muy enormes. Primero almacenaban alimentos. En segundo lugar, ahí vivía el soberano. Y en tercero, servían de observatorio astronómico. Por lo tanto, los sacerdotes de aquella época, que en realidad eran personas que se relacionaban con los dioses que ellos tenían, pero que además estudiaban y eran los científicos del momento. Por último, recordar que no fue en Sumeria, sino un poco más al norte y después en el tiempo, en Babilonia, que igual aparece en la Biblia, existió un emperador llamado Hammurabi. Él creó un código de leyes, es el primero y es muy explícito y acude a todas las posibilidades que pueden ocurrir en una sociedad. Era muy, muy estricto. Este código después fue tomado como ejemplo por otras culturas en el futuro y llega hasta el día de hoy su esencia. Una de las grandes civilizaciones antiguas y de las que menos se hablan es la que ocurrió acá en el Valle del Indo, al norte de la India. Esta civilización tuvo dos grandes ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa. Ahí se desarrolló una cultura riquísima que utilizaba la rueda, un poco de petróleo, y crearon y tuvieron grandes logros que los vamos a ver ahora. Entre ellos, el ajedrez. Fue una cultura que creó el juego de damas y el juego de ajedrez. Su escritura, que acá vemos un extracto, es un sistema de signos que hasta el día de hoy no ha sido decodificado. No sabemos realmente qué es lo que escribía ahí. ¿Por qué? Porque esta cultura, que es muy antigua, hace más de 5.000 años, después fue invadida y los invasores tendieron a acabar con ella, pero quedaron algunos registros. Se sabe que tuvieron una agricultura de alto rendimiento, producto de los diques y de los canales de cultivo, que aquí los vemos. Toda la zona hicieron canales y diques, porque era un territorio bastante lleno de piedra, entonces eso les complicaba. Después está la antigua cultura china, quizás de la que menos se sabe, pero fue la más compleja y la más rica en elementos culturales. Esto está en la página 68 de su libro. Ahí pueden acudir para leer de cada una de las antiguas culturas y civilizaciones que existieron. ¿Qué nos legaron los chinos? Muchas cosas. Por ejemplo, la brújula, aunque nos parezca raro, pero la brújula fue creada por los chinos. El compás, que hasta el día de hoy lo usamos, el papel, la tinta y la pólvora, que ellos lo usaban para los fuegos artificiales y también para protegerse de posibles ataques. Además, crearon la porcelana. Pocas veces tenemos acceso de ver realmente porcelana. Y la seda, que se hace a través de unos gusanitos. Ellos hicieron hermosas telas que después, con el pasar de los años, ya estamos hablando como 1000 años después, los europeos iban a buscar hasta China la tela.
También en arquitectura, así como los egipcios construyeron pirámides, ellos crearon las pagodas, que acá las vemos, que es la punta de los templos que tenían, y las grandes campanas de bronce. Por lo tanto, los chinos fueron muy generosos con su legado cultural para todos los pueblos. Vamos a dejar una tarea. Esta tarea es que ustedes deben hacer de la página 72 a la 75. Y una vez que completen esa tarea, van a completar estas 4 preguntas, que son muy similares a las posibles preguntas que les pueden hacer en la prueba que deben dar al final de año, o en realidad como ahí por agosto. Y que vamos con mucha energía, fue un placer haber hablado con ustedes, y cualquier duda estamos disponibles para lo que ustedes quieran. Que estén bien.